Hola amigos y seguidores de la historia de nuestro gran país, bienvenidos a un estreno más en el canal de Shalom Vladimir. El día de hoy nos encontramos sobre la avenida de Pino Suárez, que se encuentra cerrada el día de hoy, martes 10 de agosto del 2021. Y detrás de nosotros tenemos sobre la plancha del Zócalo el Templo Mayor, una maqueta de 16 metros que se ha hecho recientemente para conmemorar pues los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, que se van a celebrar este 13 de agosto del 2021. Y bueno amigos, nosotros les vamos a contar la historia acerca del Templo Mayor y también un poco de lo que hemos estado investigando acerca de los mexicas. Vamos a ver si podemos acceder al Zócalo para mostrarles desde allí cómo se ve mejor el Templo Mayor. Y bueno, también les vamos a cantar las mañanitas allí. Así que nos vemos en un momento, amigos. Bueno amigos, pues antes de ingresar dentro de la Plaza de la Constitución para explicarles acerca del Templo Mayor y ir con nuestra amiga donde está Mari Sáenz, antes queremos cantarles las mañanitas a todas las personas que cumplan años el día de hoy. Les repito la fecha, martes 10 de agosto del 2021. Así que nosotros les vamos a cantar las mañanitas al estilo de Shalom Vladimir. Estos son los hermanitos que cantarán para ti. Hoy que es tu cumpleaños te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito que cantamos así la canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti. Oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. A la vida, a la paz, para que te diga cómo andar. Hoy que cumples otro año, bendecimos tu andar. Muchas felicidades. Bien amigos, pues ya conseguimos entrar, así que les vamos a explicar mientras llegamos al campamento de nuestra amiga Mari Sáenz un poco acerca de las etapas. La primera etapa fue hecha probablemente con un material perecedero, porque ya actualmente se encuentra totalmente destruida. La segunda etapa se construyó entre 1390 y 1428. La tercera etapa fue hecha en 1431 durante el gobierno de Izcoatl, que fue de 1428 a 1440. La cuarta etapa fue hecha con Moctezuma Ilhuicamina, de 1440 a 1469. La quinta etapa con Axayacatl, de 1469 a 1481. La sexta etapa con Ahuizotl, de 1486 a 1502, o probablemente con Moctezuma Xocoyotzin. Y la séptima etapa fue hecha de 1500 a 1521, con Cuitláhuac o con Cuauhtémoc. Como ustedes saben, pues ya después vino la conquista con los españoles. Y bueno amigos, pues ya llegamos a la carpa de la esperanza de nuestra amiga Mari Sáenz. Vamos a ver si está. Entonces yo creo que vamos a hacer un corte y regresamos amigos. ¿Qué creen amigos? Que se me rompió mi zapato. Se me rompió todo, se me hizo pedazos. Ahorita ya estamos aquí. Ya estamos con los niños, con nuestro amigo Jorge. Ya ingresamos. Pero se me rompió mi zapato. Lo voy a coser rapidísimo y luego les enseño. Lo bueno es que siempre cargamos hilo y aguja. Ahí traigo mi cajita y traigo mi aguja y mi hilo. O sea que no hay problema. Ahorita pues salimos a ver cómo le hago. Lo bueno es que puedo reparar todo. Y ahorita les platican mientras que yo coso los niños la historia, ¿va? Bueno amigos, pues mientras mi hermano está cosiendo el zapato de mi papá está grabando, está detrás de la cámara. Y bueno, aquí está mi hermano cosiendo. Yo les voy a empezar a contar la historia del Templo Mayor, la historia desde el principio. Empecemos desde el principio. De fondo, para empezar, queremos comentarles de que hay trabajadores que están pintando el frontispicio, la fachada del Templo Mayor. Y más arriba podemos ver una réplica de los adoratorios. En este caso el azul era de Tlaloc, quien era se podría decir, le dicen el dios, pero en realidad él no era un dios, sino que era más como una poesía, un elemento. Sus elementos era el rayo y el agua, mientras que del otro lado está Huitzilopochtli, quien era le vamos a dejar una tarjetita aquí arriba donde mi hermano, era el que representaba el sol. De hecho, también mi hermano ya les ha contado la historia del dios Huitzilopochtli, de cómo nace él representando al sol. Pero bueno, empecemos desde cero. Desde un principio, los mexicas no estaban aquí en la Ciudad de México, no estaban aquí en Tenochtitlán,
sino que ellos estaban en lo que era conocido como Aztlán, el lugar de las garzas. Por eso ahí empieza la confusión de que muchas personas no saben cuál es la diferencia entre los aztlanes y los mexicas. Y bueno, pues la diferencia es que los aztlanes eran los mismos mexicas cuando vivían en otro lugar llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Allí en Aztlán ellos vivían felices, ellos tenían ahí su propio rey, Meshi tenían a su rey, de ahí viene de los mexicas. Sí, Tlatoani, era un Huitlatoani, se les decía a los reyes, Huitlatoani y también Tlatoque. Entonces ellos, bueno, pues la historia cuenta de que el dios Huitzilopochtli, en forma de ave, les dijo a los aztlanes que partieran de ese lugar de Aztlán, el lugar de las garzas, a buscar una tierra nueva, un lugar nuevo en donde asentarse. Entonces, bueno, pues Tenoch así obedeció a Huitzilopochtli y empezaron a buscar el lugar prometido. Huitzilopochtli, aquí es donde viene la leyenda, les dijo que, bueno, pues que hoy parece que aquí hay una especie de máquina, parece que es una máquina de trabajo, parece como una especie de grúa para que puedan subir más rápido y pinten desde arriba. Pero bueno, les seguimos contando. Entonces Huitzilopochtli les dijo que la señal clave iba a ser un águila parado sobre un nopal devorando una serpiente. Aquí varía, ya que también se dice que pudo haber sido un ave o que no tenía inclusive nada en el pico, como le decía el códice mendocino, así es como comenta mi hermano. Entonces ellos empezaron su búsqueda en contra del lugar, para buscar el lugar prometido que Huitzilopochtli les había dicho. Pero aquí es cuando entra, ¿cómo se hacen mexicas? Bueno, se hacen mexicas cuando ellos iban juntos con los 12 pueblos. ¿Quiénes eran los 7 pueblos? Eran 7 pueblos. ¿Y quiénes eran esos 7 pueblos? Bueno, eran los chichimecas. Prácticamente todos venían unidos, todos los pueblos que les hemos estado contando en el canal venían unidos para hacer una expedición, ya que los otros 7 pueblos le dijeron: oigan, ¿a dónde van? Y pues los mexicas le respondieron: vamos a ir a una tierra prometida que nuestro dios Huitzilopochtli nos dijo que la íbamos a encontrar. Pues los acompañamos, y así empezaron su recorrido. Aquí queremos comentarles de que el orden no era un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, sino que aquí contaban 1 pedernal, 2 eran años. El año era 1 pedernal, 2 caza, 3 conejo y 4 caña, y se repetía 5 pedernal, 6 caza, 7 conejo, hasta el 8º año, ¿no? Me parece que era así, creo que era... sí, hasta el año 13 se volvía a repetir el ciclo, otra vez 1 pedernal, 2 caza, y así era como en donde había quedado, así era como se hacía el ciclo. Entonces se separaron porque Huitzilopochtli les dijo que se asentaran en un lugar. En ese lugar ellos se asentaron y había un gigantesco ahuehuete. Cuenta la leyenda de que mientras ellos estaban preparados para cenar, los mexicas ya estaban a punto de cenar, y entonces el ahuehuete se partió a la mitad y se cayó. Entonces esto era una simbología de que Huitzilopochtli les estaba diciendo de que ahí iban a permanecer. Entonces se quedaron afligidos los mexicas, se quedaron afligidos con cabizbajos, así es como lo muestra el códice Boturini, que todo lo que les estoy contando es el códice Boturini. Entonces se quedaron cabizbajos, y el dios Huitzilopochtli, que lo tenían representado en una especie como de altar pequeño de roca y de madera, que uno de los, se podrá decir, ¿cómo se podrá decir? Eran 4 sacerdotes. Cuenta el códice Boturini que eran 4 sacerdotes, 3 hombres y una mujer, las que transportaban los huesos o una estatuilla de madera. El chiste era que eran 4 sacos que cargaban en la espalda, y ellos dirigían el recorrido o la peregrinación que estaban haciendo los aztecas, porque así se les llamaba en ese entonces, hacia pues la tierra prometida. En esos sacos llevaban huesos del dios, o sea de Huitzilopochtli, o probablemente pues llevaban una estatuilla, un ídolo de madera de Huitzilopochtli, pero ellos eran pues quienes dirigían el grupo. Exactamente como mi hermano les comentó, así era como llevaban representando a Huitzilopochtli. Entonces Huitzilopochtli les comentó de que se separaran de los otros 7 barrios o 7 pueblos, se les conocía así,
porque en ese tiempo les queremos comentar de que México no era así como es actualmente, de que habían muchísimos estados, sino era un poco raro, pero eran como países chiquitos, cada uno tenía su propia educación, pueblos chiquitos, sí, pueblos chiquitos, pero cada uno tenía su propia educación, sus propios dioses, sus propios pensamientos, su propia política también, su propio idioma, sí. Al inicio también les queremos comentar de que había un idioma que se llamaba Otopame, y los Acolhuas eran los que vivían en un lugar, los Acolhuas era un conjunto de muchos pueblos. Entonces ya vamos a llegar después a esa parte, pero sigamos explicándoles del Códice Boturini. Entonces ellos, bueno, pues se separaron de los 7 barrios, le dijeron los aztlanes a los 7 barrios, pues qué pena, pero pues no se puede hacer nada, tenemos que quedarnos aquí, ustedes continúen con su camino, y así lo hicieron los 7 barrios, bueno, pues avanzaron, continuaron con su camino, muchos barrios tomaron diferentes puentes. Ahí está quedando bien el zapato de mi papá lo está cosiendo aquí mi hermano, aquí lo está mostrando para que vean. Sí, ya casi está cerrado. ¡Wow! Bueno, pues mientras damos la información, aprovechamos el tiempo y casemos el zapato. Sí. Pero bueno, entonces al final de todo esto, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que se empezaron a separar los barrios, y ahí es cuando empiezan los pueblos a asentarse en diferentes partes de México. Por ejemplo, los Tlatelolcas. Tlatelolco es, bueno, pues actualmente ya no es como era antes, ahora está lleno de edificios de Mario Pani, que bueno, pues desgraciadamente muchos se cayeron en el sismo de 1985, pero bueno, entonces se separaron, aquí es donde ese barrio, por ejemplo, los Tlatelolcos, se separaron de los mexicas, de los aztecas, y ellos, bueno, pues no se fueron tan lejos, sino que estaban prácticamente a una ciudad de distancia, por eso se les decía que era la ciudad vecina. Estaban los Tlatelolcos y Tenochtitlán. Entonces ellos, Tlatelolco siempre ha sido la ciudad del mercado, se hacía mucho trueque, la negociación del trueque. Sí, la moneda del cacao, en ese tiempo no... Sí, las plumas de quetzal eran algo que, de hecho, las plumas de quetzal eran muy caras, se podría decir así, valían mucho en el trueque, de hecho eran tan valiosas que inclusive los Huitlatoani usaban un sombrero con plumas de quetzal, un penacho de hecho el penacho de Moctezuma, que ahora está, se me parece en Irlanda, que o en París, no recuerdo bien en dónde está, pero bueno, usaban este penacho de Moctezuma. Creo que estaba, sí, en el Museo del Louvre en París. Entonces, pero bueno, sí, volvemos con el tema. Los mexicas se quedaron en ese lugar hasta que su dios Huitzilopochtli les dijo que siguieran avanzando. Y mientras avanzaban, aquí cuenta la leyenda de que cayeron 4 seres lunares. Estos 4 seres lunares, bueno, pues cayeron en unas espinas, ya podría ser de un nopal o de una planta que tenía espinas. Entonces ellos cayeron ahí y estaban como dormidos. Entonces Huitzilopochtli les dijo que los eliminaran para que fuera la primera ofrenda al dios Huitzilopochtli. Y así lo hicieron los mexicas. Entonces recordemos que ellos hacían mucho las ofrendas, los mexicas siempre han hecho las ofrendas, pero esa fue la primera ofrenda que hicieron saliendo de Aztlán en lugar de las garzas. Y ahí es, amigos, en el momento en donde Huitzilopochtli les dice: desde este momento, gracias a la ofrenda que hicieron, su nombre ya no va a ser Aztlanes, sino aztecas, sino mexicas. Y así es como se les conoce como mexicas, como muchas personas les conocen como mexicas. Y esa es la diferencia entre las dos naciones. Ellos continuaron, bueno, entre los dos nombres. Sí, es el mismo pueblo, pero con diferentes, pues, diferentes nombres, así es. Al final de todo, Tenoch continúa avanzando junto con toda la tribu y llegan a Tenochtitlán. Ellos llegan a un lugar que se llamaba Teotihuacán. Teotihuacán en ese tiempo ya había caído. Y entienda, bueno, pues les queremos comentar de que para nosotros ahorita en la actualidad ver las ruinas del Templo Mayor se nos hace muy antiguo, pero ahora imagínense, cuando llegaron los mexicas veían las ruinas de Teotihuacán y les parecía, sí, así es, de 1200 que llegaron los chichimecas que se asentaron aquí al Valle de México, estamos hablando como por 1200. ¿Cuándo fue? Les comento,
En el Códice Boturini se empieza a manejar que la peregrinación empieza en el año 1 pedernal. En ese entonces, pues a la conversión de años actuales para nosotros, era 1116 después de Cristo. Pasaron muchos años, de hecho específicamente 209 años hasta que llegaran aquí al Valle de Texcoco en 1325, que es en donde empezaron a fundar pues México Tenochtitlan. Los teotihuacanos ya desde el año 900 es cuando se empezaron a ir de esa zona, que por pues motivos desconocidos o que todavía no se sabe por qué empezaron a salir de esa zona. Fue más o menos por el año 900 en que empezaron a salir. Perdón, muchas veces a la gente se les olvida, o cuando hablamos de los aztecas, pensamos que atrás de los aztecas, pues en ese tiempo habían, no sé, estaban en las cuevas, pero no, en Europa ya habían sucedido muchísimas cosas. Ya estaba ahorita lo que era la guerra de las cruzadas, ya estaban pues la iglesia establecida, la iglesia católica en España, ya habían habido conquistas ahí con los turcos sobre Roma, había muchísima historia ya habían muchos inventos. Oh Dios, se fue un papel allá, Shalom, pídesele al Señor que si te lo pasa, por favor. Perdón, mientras te paso el micrófono y sigues platicando y yo sujeto todo. Sí, bueno, pues les seguimos contando. Así es como, ahorita mi papá mi hermano está trayendo un papel, pero bueno, les seguimos contando. Entonces ellos llegan aquí ven a los teotihuacanes, los mexicas ven al Teotihuacán, y ahí en parte toman como esa representación, toman ese ejemplo para crear la la pirámide del Templo Mayor, ya que era gigantesca. La pirámide de Teotihuacán es más grande que la catedral. El Templo Mayor mide 45 metros. Mide 45 metros, ¿no? El Templo Mayor mide 45 metros. La catedral mide 60 metros. Y si no mal recuerdo, Teotihuacán, la pirámide de Teotihuacán mide... No recuerdo la verdad. No recordamos muy bien, pero es muchísimo más alta que la catedral. Entonces era gigantesca la pirámide de Teotihuacán. Esta pirámide que está haciendo la representación del Templo Mayor solo mide 16 metros. Y la original mide 45 metros. También, sí, casi es una tercera parte, o sea, es pequeña, pero también podemos ver también de que se empezó a adornar todos los edificios del ayuntamiento, de la Plaza de la Constitución, se empezaron a adornar. Por ejemplo, podemos ver que el Palacio Nacional, de hecho no fue adornado, pero los demás edificios sí fueron adornados. Podemos ver a Quetzalcóatl, también podemos ver a Tlaltecutli, que no hace mucho me parece que se encontró en el 2017. Tlaltecutli es la que está justo en la esquina de 16 de septiembre y 5 de febrero. Ahí está, a ver si la puede señalar mi papá con el zoom. Y esa es Tlaltecutli, esa se encontró. Tlaltecutli es es gigantesca. La Coyolxauhqui, que tiene una luna alrededor porque se representaba la luna. Coyolxauhqui representaba a la luna. Cuando, se cuenta de que tuvo el enfrentamiento con su hermano Huitzilopochtli, su hermano hizo que terminara en 4 partes. Entonces Coyolxauhqui terminó en 4 partes cuando iba cayendo del cerro del Cuautepec. Y se dice que esas 4 partes eran las 4 fases de la luna. Pero volvamos a nuestro sitio. Les seguimos contando acerca de los aztlanes. Entonces, cuando ellos llegan aquí al lago de Texcoco, pues era un lago. Ellos no podían construir muy bien porque al ser un lago, si ponían una edificación, podría que tuvieran inundaciones o se cayera. Entonces, ¿cómo le hicieron ellos para poder establecerse aquí, para ser el imperio más grande de todo México? Porque era un imperio muy poderoso después de después de otro pueblo que era muy avanzado. Entonces ellos, los Tenochtitlán, los tepanecas. Entonces ellos empezaron a usar las chinampas. ¿Qué es una chinampa? Usaban el medio chinampas, que me voy a poner tantito así el micrófono. Sí, gracias, Sharon. El medio chinampas ponían varios palos así, varias estacas de madera, eran 4 estacas de madera largas, las ponían así y luego... Ajá. Si quieres yo lo explico.
Anclaban 4 estacas de madera al lago de Texcoco para que tuvieran un apoyo en donde empezar a poner. Eran unas maderas de 6 metros. Es más, en el templo mayor tienen, bueno, ahora se encuentra cerrado, pero ahí tienen exhibidos estos maderas, estas estacas del lago original, del lago de Texcoco, que pues ahora ya se encuentra seco. Son 6 metros y son de 16 metros y 6 centímetros de ancho. Eso servía como lo que son las columnas que ahora sujetan los cimientos de la misma tierra, porque la rellenaban, como dice mi hijo, la rellenaban de lo que era lodo, plantas, entretejían así con las mismas hojas para poderlo hacer. Pero cuéntale tú, porque estoy yo con una cosa que no puedo. Sí, bien, ellos entretejían con las mismas hojas, hacían un tejido y los ponían arriba de las estacas, y arriba de las estacas, cuando ya estaban las estacas así, ponían tierra y ahí mismo ponían sus cultivos. Obviamente ellos pues no necesitaban regar sus cultivos porque ahí mismo tenían un lago que pues se regaba por sí solo. Entonces poco a poco creaban muchas chinampas hasta que iban teniendo más nivel sobre el agua, y poco a poco empezaron a repetir, sí, a ganar terreno del agua. Entonces empezaron a hacer calzadas, las calzadas también, sí, empezaron a sembrar semillas para hacer los cultivos y tener alimento. Entonces ellos sí fueron dando tierra, fueron haciendo chinampas, fueron ganando tierra, fueron haciendo las chinampas. Bueno, yo les comento que antes de que todo esto ocurriera, como ustedes saben, los 7 pueblos se les adelantaron a los aztlanes, que ya luego se llamaron mexicas. Ellos debajo del árbol que se cayó, debajo del gran ahuehuete, que es más, era tan grande que ni 5 hombres juntos lo podían abrazar, de tan grande que era el tronco. Allí estuvieron 20 años más o menos, a un aproximado de 20 años. Entonces los otros pueblos pues continuaron con su camino. Venían los Xochimilcas, los Chichimecas, los Tepanecas, los Matlatzincas, los Acolhuas. Y aquí quiero hacer un punto. Todo empezó con una lengua que se llama Otopame. Otopame era una lengua, como por decirlo así, en latín, de la cual vamos a poner el ejemplo de las lenguas romances, en el que el español, como ustedes saben, es una lengua romance, así como el italiano, el francés, el portugués. Todas estas lenguas derivan del latín. Entonces, bueno, en el caso de la lengua Otopame, era como si fuera el latín, y ya después vinieron otras lenguas como el otomí, el náhuatl, la lengua que usaban los chichimecas, que no recuerdo muy bien cómo era el nombre, y también venían otras lenguas dependiendo de si era del norte o del sur de México, porque también pues se extendieron hasta Oaxaca. Hasta Oaxaca llegaron las poblaciones, y todavía hasta los mayas. Pero bueno, entonces los chichimecas vienen de esa lengua de los otopames, y bueno, físicamente ellos, el pueblo, venían de acompañar a los mexicas hasta que llegaron aquí al lago de Texcoco, en donde se sitiaron alrededor junto con sus hermanos tepanecas. Queremos comentarles también de que los chichimecas siempre fueron muy sedentarios, es decir, que a ellos siempre les encantaba estar en cuevas, estar protegidos. Ahí entra una aberración, porque honestamente se piensa, o al menos eso nos dieron a creer los españoles, que nosotros éramos marginados, que vivíamos en cuevas, el uca cavernícola. No. Nosotros pues obviamente ya tenemos nuestro sistema de economía. Es más, ya tenían un sistema político los chichimecas. De hecho se los voy a contar más tarde, pero Nezahualcóyotl ya tenía un sistema de político, bueno, muy bien organizado, un sistema político, en donde pues también tenían observatorios. Recordemos que los mayas ya tenían sus observatorios en donde pues miraban las estrellas. Teotihuacán es en sí una representación, el templo del sol, el templo de la luna y pues la calzada de las estrellas representa a la constelación de Orión, el cinturón de Orión. Entonces pues no pueden, así como las pirámides de Egipto, entonces no pueden decir que vivíamos en cuevas, porque eso pues más bien ya lo llegaron a poner los españoles para tener una justificación de por qué conquistarnos. Recordemos que Hernán Cortés no era bienvenido aquí ni por Carlos V. Carlos V no lo envió, sino que más bien se salió de la expedición de Cuba, llegó aquí a España, y pues ya conocen la historia que ocurrió el 13 de agosto de 1521. Pero bueno, puedes continuar ahora sí.
De hecho, sobre el tema de Hernán Cortés, perdón, creo que voy a estornudar. Ay, gracias, ya, ahora sí, gracias. Bueno, pues entonces les queremos comentar de que Hernán Cortés, como dice mi hermano, no era bienvenido por Carlos V, no lo quería. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés era como un empleado, un soldado, un general de quien era Bedoya. El gobernador de Cuba, no recuerdo muy bien quién fue el que fue a conquistar Cuba, no estoy muy seguro del nombre honestamente. No, Diego de Almagro y no, Diego de Almagro fue en Perú, pero no recuerdo muy bien cuál era el conquistador de Cuba. A ver si se lo podemos dejar aquí en el chat en vivo a todos ustedes para que estén informados, amigos, o se lo ponemos aquí arriba en edición. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, exactamente, sí. Bueno, pues nuestro apellido es Núñez, por eso pues lo pude recordar, sí, gracias Shaddai. Es Vasco Núñez de Balboa quien fue mandado por Carlos V para conquistar Cuba. En una expedición para conquistar Cuba, ya Hernán Cortés se salió, llegó a Yucatán y ahí se encontró con Jerónimo de Aguilar, quien era pues otro expedicionista que salió también de Cuba, llegó a los mayas y bueno, llegó con los mayas, perdón, y ahí lo tenían preso a Jerónimo de Aguilar, era un español. Entonces poco a poco pues en sus años que estuvo con los mayas fue aprendiendo el idioma maya. Ya después cuando llegó Hernán Cortés lo reclutó y pues lo ocupó como traductor hasta que llegó Malintzin, o sea, la que le dicen Malinche, que en realidad era Malinali. Bueno, vamos a hacer aquí una... ¿Qué es Malinche? Muchos usan ya inclusive el nombre de Malinche para el término malinchista, que quiere decir como, ¿qué malinchista eres? O sea, como, ¿qué entregado eres? Sí, como que niegas tu país, tus orígenes. Entonces, para empezar, Malinche no era la Malinche como se les conoce, sino era Hernán Cortés. ¿Qué quiere decir Malinche? Quiere decir el señor de Malinali. Y Malinali se llamaba la Malinche originalmente, era su nombre que le habían puesto sus padres, era su nombre real, Malintzin o Malinali. Entonces el nombre de Malinche era para Cortés, que quiere decir el señor de Malinali, porque recordemos que Hernán Cortés después se casó con Malinche, con Malinali, y después de eso tuvo a un hijo que se llamaba Martín Cortés Malitzin, se llama Malitzin igual a su madre. Pero bueno, sigamos les contando. Entonces también, Fran, se podría decir de que Diego de Almagro tenía mucho poder, ya que él sí era enviado por Carlos V, al igual que Vasco Núñez de Balboa, para conquistar en este caso el Perú y conquistar México. Entonces Hernán Cortés pues no le parece bien de que él solo sea un general, un soldado más. Entonces decide tomar un grupo de soldados, un grupo más de sus hombres, y explorar a Tenochtitlán. Busca la ruta para llegar a Tenochtitlán, a la ruta de Cortés. En este entonces ya Tenochtitlán ya estaba muy avanzado, era muy temido por los demás, se podría decir los demás pueblos que estaban a su alrededor. De hecho, los chichimecas y los del señorío de Tacuba formaron una triple alianza con los mexicas, y así era como los mexicas iban tomando amigos. Esta triple alianza era muy poderosa, era conformada por Nezahualcóyotl por parte de los chichimecas, que ya hemos hablado de Nezahualcóyotl. Es más, le vamos a dejar una tarjetita ahí, de ese lado, en donde, bueno, pues en el restaurante del Sambors de los Azulejos, hace ya mucho tiempo. De hecho, ese fue uno de nuestros primeros videos, íbamos empezando el canal. Les vamos a dejar donde mi hermano y yo hablamos la historia de Nezahualcóyotl y les contamos bien más a fondo acerca de la historia de Nezahualcóyotl. Y por parte de Tacuba estaba Totoquihuatzin. Por último, por parte de los mexicas estaba Izcuatl, que quiere decir serpiente emplumada. Izcuatl fue el quinto Huitlatóni. Después de que llegaron aquí ya se llamaban mexicas. Los primeros Huitlatóni mexicas se llamaban Tenoch, Acamapixtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Izcuatl, Moctezuma y Huilcamina, que era el primer Moctezuma, Axayacatl, que ahorita les voy a contar la historia, es muy importante la historia de Axayacatl, Tixocchalchihuitlatona, Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin, que ese fue el Moctezuma que conocen muchas personas,
el Moctezuma, el penacho de Moctezuma, el de... Sí, el billete de 100 pesos. Ah, también, otra cosa, el billete de 100 pesos no es Cuauhtémoc, es Nezahualcóyotl. Es Nezahualcóyotl el billete de 100 pesos mexicano, que ahora ya fue reemplazada por Sor Juana Inés de la Cruz, pero sí, es Nezahualcóyotl, ese... ¿El que está en la moneda de 50 centavos? Ah, sí, sí, el que está en la moneda de 50 centavos, ese sí es Cuauhtémoc. Pero bueno, al final, después de eso, de Moctezuma Xocoyotzin sigue Cuitláhuac, que era el penúltimo, que él, bueno, pues falleció, está enfermo. Aquí en ese entonces ya habían llegado los españoles con la viruela, entonces se enfermó Cuitláhuac. Y bueno, pues eso ayudó a de que fuera, pues de que falleciera. Y después de eso, al último Huetlatoani, quien era Cuauhtémoc, quien... Axayacatl. Y en Axayacatl en ese entonces ya existía el Templo Mayor. Les queremos comentar de que... Sí, gracias. Les queremos comentar de que el Templo Mayor era una matrioshka rusa. Para los que no sepan qué es una matrioshka, es una muñeca grande que dentro tiene una muñeca mediana, que dentro tiene una muñeca chiquita y otra muñeca más chiquita hasta que llega a un niño, a un muñequito así muy chiquito, un palito. Entonces... era prácticamente así el Templo Mayor, solo que sí, ellos no derribaban, sino construían encima. Ellos nunca derribaban su cultura. Ellos construían encima, simbolizando una nueva era, simbolizando un nuevo gobierno, porque cuando cambiaba algún tipo de Huitlatoani, algunos mandaban a de que se construyera una nueva etapa, se le conocía etapa. Terminó el Templo Mayor con 7 etapas antes de que fuera destruido por los españoles. Sí, y así es como se veía. Esto digamos que fue lo que vieron Hernán Cortés. Esto fue lo que vio Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés dijo, pues es un templo, solo está por afuera, solo es el frontispicio, pues lo voy a romper. Y él no sabía de que dentro del mismo Templo Mayor habían habían 7 etapas, 6 etapas. Entonces, gracias a eso, se conservó mejor las etapas que hoy están en el Museo del Templo Mayor. Vamos a hacer una pausa. Aquí está mi hermano mostrándoles cómo va. Ya aquí yo ya lo termino. Ok, ya se volvió un poquito duro. Aquí mi hermano lo va a terminar. Ok, mi papá lo va a terminar porque dice mi hermano que ya está un poco duro. La suela sí está dura, pero ya quedó, sí. Les vamos a hacer un antes y después para que vean al inicio del video. Para las personas que van llegando a este estreno, vuelvan y vean cómo mi papá muestra su zapato que se rompió ahorita mientras íbamos avanzando. Que vean todo el video porque está muy bueno. Que anoten porque a veces es mucha información y es un poco confusa. Pero es muy importante que sepamos cuáles son nuestras raíces. Incluso ahorita lo que estás platicando... Incluso es muy importante que lo que estás platicando ahorita les expliques cuál es el origen. Si es la historia de los mexicas, la historia de los tepanecas o la historia de los chichimecas. Queremos comentarles aquí algo. Para las personas que van llegando, les estaba contando de la versión mexicas. ¿Por qué digo la versión? Porque hay 3 versiones. Una versión es de los mexicas, que es la que les estoy contando. Otra de los tepanecas, afirmada por el Códice Boturini, que el Códice Boturini sí es el mejor, la verdad, códice, es el más actualizado y es el que coincide, al final termina de que inclusive el Códice Boturini, para terminar con el Códice Boturini, al final aquí descubren la obsidiana, cuenta de que aquí descubren la navaja de obsidiana y ellos van en contra de los Xochimilcas, que era un pueblo que estaba muy fuerte en ese entonces. Entonces cuando iban avanzando apenas el rey, el Huitlatoani, que no recuerdo cuál era su nombre. Era Xocotzin o Xococotzin, no recuerdo muy bien el nombre, pero él era era Xococotzin, me parece que es el nombre. Ya después se los vamos a confirmar, amigos. Él fue quien, bueno, pues como les estábamos comentando anteriormente, llegan los mexicas al Valle de Texcoco. El Valle de Texcoco tiene un lago muy enorme en donde alrededor se asientan varias tribus, tribus, sino varios pueblos. Entre ellos estaban pues los tepanecas, quienes vivían por la región de Azcapotzalco. Estaban los xochimilcas, que vivían más al sur, y también estaban los chichimecas, que estaban pues muy cerca de Azcapotzalco. Pero aunque eran pueblos hermanos, ya que aquí les voy a contar la versión tepaneca,
Dice la versión tepaneca que ellos provienen de un ancestro en común. Un ancestro, o sea, un abuelo, no una deidad ni un dios. El ancestro en común se llamaba Acolhua. Acolhua tuvo 3 hijos, quienes eran Chimalpopoca, quien era Tezosomoc, y Epcoatl. Epcoatl era el güey tlatoani de Tlatelolco. Era Camapistli, perdón. Era Camapistli, el hijo de Acolhua. Tezosomoc, quien era pues el güey tlatoani o el tlatoani de los tepanecas. Que luego futuramente en la versión chichimeca y en todas las versiones iba a tener problemas con los chichimecas. Bien amigos, ya regresamos, se nos había acabado el tiempo del video, pero ya mi hermano ya terminó de coserle el tenis a mi papá. Ya miren qué bonito quedó, ya todo cosido. Solo la puntita quedó, pero es que esa parte ya está muy dura. Ya cuesta mucho meter la aguja porque se enchueca, se dobla la aguja. Pero ya todo lo demás quedó perfecto. Sí, ya puede caminar por lo menos. Bien amigos, pero volviendo al tema, pues se nos cortó. Vamos a cerrar rápido porque no nos habíamos dado cuenta de que 500 años no caben en 30 minutos. Digo que hasta más de 500 años porque pues les estamos contando desde 1116 después de Cristo, o sea, todo lo que nos falta de información. Pero bueno amigos, vamos a terminar rápido con el tema para subirles este video pronto. Al final, el pueblo que les quería comentar de que ya dominaba el cobre se llamaba los Tarascos. Y los Tarascos vencieron al güey tlatoani de los mexicas, quien era Axayacatl en ese entonces. Axayacatl y la Triple Alianza sumaban 2,000 hombres. La Triple Alianza reunida sumaban 2,000 hombres. Pero los Tarascos tenían 4,000 hombres. O sea, era impresionante. Tenían 4,000 soldados. Vamos a pasarnos por acá por el sol. Sí, así vamos a terminar así parados. Pero bueno, entonces como les comentábamos, tenían muchísimos hombres y al final pues tuvieron que huir a Axayacatl, pero perdieron muchísimos soldados. Entonces esto era lo que les queríamos comentar, de que los Tarascos fue un pueblo muy poderoso que incluso pudo vencer a los mexicas. Sí, y que también, Axayacatl gobernó de 1468 a 1481. Pero bueno amigos, con esto nosotros concluimos. Yo creo que en otro próximo video o en otro día les vamos a traer la historia acerca del Templo Mayor y vamos a continuar explicándoles hasta la conquista, la historia de México Tenochtitlan. Y vamos a despedirnos para acá para tener una bella postal con la réplica del Templo Mayor detrás de nosotros. Así que vamos a despedirnos, vamos a hacernos un poquito más por acá. Sí, vamos a quedarnos aquí porque allí hay música, pero sí se oye la música, pero bueno, nos quedamos aquí. Vamos a ponerle pausa y regresamos. Recuerden suscribirse. Bueno, nos despedimos nosotros amigos. Recuerden suscribirse a nuestro canal secundario 4T. La nueva generación. ¡Hasta luego!